Hoy el diálogo lo comparto con Julio García, músico, y bueno, yo lo conocí como periodista en Univision.com en el año 2000, poco después de mi regreso a Estados Unidos. Hola Julio, ¿cómo estás? Hola Úrsula, qué gusto de estar aquí, aunque sea, bueno, aunque sea en video, ya que estamos un poquito lejos. De modo virtual, sí. Tú estás en la calurosa Florida, yo estoy en, bueno, lo que ahora es un friolento Connecticut, pero cuéntame un poco. Yo me acuerdo, nosotros formamos parte del equipo que lanzó Univision.com. Sí, Armamos Univision.com y lanzamos el portal. sí. Y corrígeme, pero me acuerdo que en ese entonces tú eras el editor de música, ¿puede ser? Sí, aunque era un cargo medio compartido, no era exclusivo. Ujú. Y en realidad, fíjate, yo venía de la BBC. Claro, antes de entrar a Univisión estuve presentando un noticiero acá en CBS Telenoticias, pero como sabes, ese canal se fue a la bancarrota y nos quedamos un montón de gente sin trabajo. A mí me gustaba presentar las noticias, pero cuando hacía radio con la BBC, mi pasión eran los programas de música. ¿Por qué? Porque la música es mi verdadera vocación. Yo estudié periodismo como podría haber estudiado cualquier cosa porque la familia no estaba de acuerdo en que yo me dedicara a la música. Tu plan B, por así decirlo, ¿no? Sí. O sea, lo que muchos exigen como plan B. ¿Cómo era la experiencia como periodista de entretenimiento, de cultura y música? Eh, a lo que iba es a que cuando yo hacía periodismo musical era como una sublimación de mi vocación verdadera, porque yo entrevistaba a un cantante, un músico, y yo, en mi inconsciente, yo quería ser el entrevistado, no el entrevistador. Por supuesto, ¿Ves? por eso te lo pregunto. O sea, Sí. por un lado te quiero que me digas cuál era tu experiencia en general. O sea, es, es una industria interesante porque además se habla de industria, o sea, no es como un periodismo de la eventualidad, actualidad, política, etcétera, donde la noticia que estás cubriendo no se considera, la política no es una industria, pero en el Claro, caso del entretenimiento, de la música, de la actuación, etcétera, sí se considera una industria del entretenimiento y en ese sentido son productos los que estás cubriendo. claro. Entonces, quisiera comenzar por ahí. ¿Cuál era tu sensación al acercarte en general a este rubro periodístico? Permíteme ir un poco más atrás y Ok, hablarte de esa experiencia, pero en la BBC, perfecto. que yo estuve 12 años allá en Claro. Londres. Y bueno, en realidad al principio yo era el nuevo, me ponían a leer noticias como a todo el mundo, me pedían a que hiciera programas de libros como a todos los nuevos y después, o de agricultura, y después tuve la suerte de que un señor peruano también, Juan Peirano, se retirara, porque él fue el que fundó este programa de música pop en el servicio latinoamericano. Y se retiró, entonces yo dije, yo quiero hacer eso es lo que a mí me gusta. Y felizmente me aceptaron la propuesta y desde entonces lo estuve haciendo. Eh, y al principio era simplemente hacer ese programa de la cartelera de éxitos, Mm, como presentar el top 100 o el top claro. 10, ¿no? O el Billboard, lo que fuera. Exactamente, el equivalente al Billboard allá en Gran Bretaña. Entonces, ese era mi trabajo. Tenía el programa, al principio yo muy cuadrado, escribiendo hasta las risas en el libreto. Y un día, y un día, un día lo tuve a Juan como invitado y me dijo, no, qué guión, no, tú pones los quién? ¿A títulos de las quién, perdón? canciones e improvisas. A quién lo tuviste invitado? A Juan Peirano, el fundador del Ah, ok, programa. ok, ok, ok. Él, para darte una idea, él cuando salió del Perú trabajaba con Arturo Pomar Mm, antes de que estuviera en la televisión, o sea, ellos hacían radio, ya. o sea, blanco y Tenía negro. muchísima experiencia y muchísimo. O sea, básicamente lo que me estás queriendo decir es que era un veterano, así de fácil. Totalmente, ahora, ¿cuánto tendrá? Más de 80 años tendrá, Ya. no sé.
Bueno, y él La- te dijo, olvídate del guión y qué sé yo, pero más allá de eso, al acercarte a esta industria, o sea, ¿cuál fue tu experiencia? bueno, yo estaba deslumbrado con Londres porque yo soy fanático de los Beatles. Entonces, en cuanto pude, me fui a hacer una visita a Liverpool y ahí empezó a diversificarse un poco mi enfoque en Entiendo. cuanto al programa, porque ya llegó un momento en que todas las semanas hacer las 10 primeras y esto Claro. era muy mecánico, ¿no? Si bien me quité un peso de encima al improvisar porque ya no tenía que escribir tanta tontería y éramos dos siempre, ¿no? Bueno, al decir tanta tontería, de alguna manera me estás comenzando a abrir el panorama. Es que Claro, fíjate, comenzaste a contar historias, comenzaste a contar las historias que te interesaban. sí, sí, ya no era simplemente dar la lista de las canciones que Claro, más se habían vendido, que no quiere decir que sean las mejores. exacto. ¿Ves? Siempre he sentido yo ese conflicto entre lo que vende y lo que vale, Sí. ¿no? Y ahora lo hay más que nunca. Pero Sí, bueno, digamos, entras a este mundo donde lo que te apasiona es que la música es un producto. sí. Y tu reacción, entonces, por un lado, es que comienzas a explorar los temas que te interesan y cómo se comienza, cómo se continúa desarrollando esa relación que tienes como periodista de entretenimiento Mira, con lo que te apasionaba. la clave, déjame ponerme los anteojos porque veo todo borroso. O sea, en aras de la telegenia no veo nada. Mira, eh, se me abrió la posibilidad de explorar un poco más en profundidad el tema al tener nuevos programas. Ya salirme de la cartelera de éxitos y ver lanzamientos de álbumes, de CDs o cosas históricas o series. Yo, por ejemplo, recuerdo que hice una serie sobre la historia de Fleetwood Mac, que es súper interesante porque mucha gente no tiene ni idea de que Fleetwood Mac era un grupo de blues o de que Black Magic Woman era un cover que hizo Santana de una canción de Fleetwood Mac, ¿no? Mucha gente no sabe eso. Claro, claro, no, sí, yo no sabía, eso último que has dicho no sabía, sí. Sí, Sí, alguna vez me regalaron un disco de Fleetwood Mac y yo dije que me encanta, y cuando lo escuché dije, ¿pero qué es esto? Era un claro, rock heavy, nada, era claro, otra era el cosa. Fleetwood Mac antes de que estuviera Stevie Nicks, etcétera. Exacto, exacto. Entonces yo pude aprender mucho, aprendí mucho y un poco que empecé a crear una enciclopedia mental. Mm. Porque antes era que me gustaba la música, tenía mi banda en Lima en el 80, por ahí, hasta el 82, creo que el 82 se disolvió la banda, pero donde realmente aprendí de historia de la música pop y rock fue en mis Claro. años de la BBC. Uh-huh. Y empecé a hacer entrevistas. Fíjate que hay un guitarrista en Londres, él es inglés, se llama Phil Manzanera. ¿Por qué Manzanera? Porque su mamá era colombiana y él vio que su apellido Target Adams era un apellido común entre los ingleses y quiso ser exótico. Él era él era el guitarrista de Roxy Music y a él lo Wow. conocí gracias a Chucho Merchán, que era un bajista colombiano que vivía en Londres, que organizó un concierto para las víctimas de una erupción de un volcán en Colombia que arrasó con un pueblo. Entonces entablé contacto con Chucho, él me presentó a Phil, empezaron las entrevistas, hicimos un enlace con Tania Libertad, que Ah, qué grabó un disco de boleros producido por Chucho, con Phil como invitado especial que daba toques de guitarra eléctrica a los boleros. Y bueno, así empezaron las entrevistas. Phil me invitó a un festival de leyendas de la guitarra en Sevilla, donde entrevisté a un montón de gente famosa, me tomé fotos con ellos.
Eso sí, a mí me encanta tomarme la foto, más que el autógrafo, la foto. Por eso tengo mi colección. Y bueno, Ahora, yo no he trabajado en entretenimiento, pero sí trabajé muchos años en otra industria, que es la industria del deporte. ajá. Y cuando se trata de una industria donde hay tanto dinero de por medio, sea deportivo, de entretenimiento, etcétera, los egos pueden ser aún mayores. ¿Qué encontraste tú al respecto? Mira, generalmente los artistas te tratan bien cuando los vas a entrevistar en ese contexto. Ujú. Vas al estudio que combinan antes por teléfono. En esa época no había email, no había internet, entonces todo era por teléfono o por carta y a uno lo tratan bien. Recuerdo incluso que una vez fue Fito Páez a grabar un disco allá y cuando terminó la entrevista me dijo, che, ¿te quedás? Eh, ¿Qué hay? No, que vamos a escuchar el disco completo y después vamos a ir a comer. Me invitó a comer, el que pagaba la cuenta era el productor, pero él me invitó a comer y yo Claro, me quedé. claro, 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 qué lindo, sí. Sí, Eso. yo lo que he encontrado es que generalmente, claro, hay personas que simplemente por educación, porque tienen una base familiar muy sólida, son muy seguras de quiénes son y en realidad no tienen mayor problema de ego. Digamos, cuanto más grandes son y más confiados se sienten en quiénes son y cuál es su lugar dentro de la industria, menos problemas tienen con el ego. Pero sí he encontrado personalmente que aquellas personas que no están muy seguras de su posición tienden a ser, no es que sean necesariamente malcriadas, pero pueden ser caprichosas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa ha sido mi experiencia, pero al parecer has tenido una experiencia un poco diferente a la mía. Sí, sí, sí. Pero hay de todo, te voy a decir, hay de todo incluso dentro del ambiente de lo que era la radio. Habían rivalidades, habían grupos, habían, como dicen los argentinos, internas Ujú. ahí. Eh, ¿Alguna vez te ha tocado algún tipo de competencia desleal? Que eso también sucede a veces en el periodismo. Cuando estaba en Univisión, me, me tocó hacer una entrevista a Jennifer López, pero ya no de música, sino de cine, por el estreno de una película. Y me aseguraron en univision.com que tenía 2 slots de 4 minutos. O sea que tenía 8 minutos, Ujú. porque el segundo slot iba a ser para preguntas de los admiradores, de los usuarios. Cuando terminé mis primeros 4 minutos, la persona a cargo dentro del estudio me dijo no. Eso es, no hay más 4 minutos. Pero le dije, no, no. Incluso la pobre Jennifer estaba, Claro, no sabía qué se pasaba. encogió de hombros porque me vio que estaba ahí en una situación incómoda y yo no me podía quedar si la persona a cargo Decía que no. decía que ¿Y por qué crees tú que había ocurrido eso? porque, no sé, O sea, ¿tú crees que no fue solamente una descoordinación, sino que a veces te has encontrado con esa sensación de algún tipo de competencia desleal? sí, y si soy un poco más malicioso, hasta podría decir que fue una zancadilla. Mm. Sí, porque eso fue como uno de los primeros pasos para el final de mi carrera en Univisión. Ya. ¿Ok? Sí, sí, claro. Que Sí, sí. Que sí, después bueno. me inspiró una canción, Ah, sí. hasta dos o tres, pero de eso. Muy bien. Ahora, de todas las personas que has entrevistado y de todas esas personas famosas que has conocido, ¿hubo alguna que te impactara de una manera especial? Yo trataba, no siempre lo lograba, de sacar al admirador que hay aquí adentro de algún artista, Sí. eh,
y ser lo más parcial posible. Imparcial. Imparcial, perdón. Lo más imparcial posible. No siempre se puede, porque a veces, no sé, llegas al estudio, te encuentras con Antonio Banderas, por decir, o con Jennifer López, y bueno, no es tan fácil arrancar sin delatar que estás ante una persona a la que admiras mucho, ¿no? Mira, de mi época como crítico de cine, hubo muchos actores muy simpáticos, pero en especial te puedo mencionar a Will Smith. Muy agradable, o sea, el tipo muy bueno y haciendo el esfuerzo de hablar en español cuando él no es su idioma, ¿no? Pero sabiendo que era un medio hispano, él hacía el esfuerzo y no lo hacía mal y lo hacía con mucha simpatía, ¿no? Sí, y me reconoció. se nota que es bastante, además tiene fama, ¿no? De ser una de las personas más simpáticas o más abiertas dentro de la industria. Y es un actor que si vas a entrevistarlo por segunda vez se acuerda de ti, ¿no? O sea que dice mucho de él, ¿no? Con toda la gente que conocerá, por supuesto. O sea, no es lo mismo, o sea, la cantidad de gente que debe conocer en un día, todos los días, claro. Sí. Bueno, yo tenía el pelo siempre alborotado y así largo, así que no es tan difícil olvidarse de mí. Te distinguías de alguna manera. Fíjate que mi mamá siempre me molesta con el pelo, que los tienes muy largo, que corta, lo que no te queda bien, y yo le digo, mamá, con esto me destaco entre la multitud. Pero tú has mencionado que tu pasión en realidad era la música. Sí. Y de alguna manera tocaste en el hecho de que, claro, ibas a entrevistar a estos músicos y te proyectabas de algún modo porque ellos eran lo que tú quisieras ser. Claro. Cuéntame, ¿cuándo es que comienza esta pasión que tú tienes por la música? Bueno, en la secundaria. En la secundaria estuve en segundo o tercero, estuve enfermo y un amigo me fue a visitar y llevó su guitarra y me empezó a enseñar unos acordes. Entonces mi mamá me compró una guitarra y empecé a aprender de a poquitos. Y después, un día escuchando la radio me enganché con un grupo, no sé si te acuerdas, de los Iracundos, de Uruguay. Sí, claro. Bueno, esa fue, digamos, mi primer amor musical. Hasta que cuando terminé la secundaria descubrí a los Beatles. Entonces los Iracundos pasaron a un segundo plano. Pasaron a un segundo plano. Ya después los Beatles me abrieron la mente a todo lo que vino después y realmente yo les tengo una deuda enorme creativamente y los sigo escuchando, los sigo admirando. Tengo cantidad de libros, tengo toda la discografía oficial, incluso no tanto ahora, pero he comprado muchos discos de otros artistas interpretando la música de los Beatles, transformándola. Y eso. Y ahora, ¿y cómo es que decides no perseguir esa pasión, no continuar con esa pasión, sino más bien, de alguna manera, aceptar lo que decía tu familia o en todo caso tú mismo internalizar la necesidad de tener otra carrera que no fuera musical? Mira, cuando mi vocación estaba clarísima en los tests que te hacen en quinto de secundaria, bueno, ya empezó a hacer ruido. No te preocupes, tus gatos están bienvenidos. Yo te dije, este es pet friendly. No sé si inconscientemente tuve que aceptar que sí, que había una posibilidad de que como músico me iba a morir de hambre. Eso es lo que me decían, pero yo veía solo a los que tenían éxito. Yo no me daba cuenta de la cantidad de músicos en esa época que están, digamos, al margen o ahí al ras del suelo. Claro.
porque existen y muchos, y hay gente con mucho talento que no tiene la suerte de trascender, ¿no? Hay cantidad de música buena que nadie la ha escuchado. Pero el hecho es que reboté como 3 o 4 carreras antes de decidirme por Ciencias de la Comunicación. Y siempre entré a Ciencias de la Comunicación pensando en la música. Siempre pensando en la música. Y de hecho, mi tesis fue como una historia del rock nacional en Perú. O sea, por donde lo vieras, Tratabas de llegar a lo musical. Iba a la música. De retornar a lo musical. ¿Y en qué año estuviste en Londres? Me fui en el 85. Estás en Londres, donde hay una gran industria musical, porque uno podría decir, bueno, en Perú en realidad no es que haya, sobre todo en esa época no había una gran, y hasta el día de hoy, no es una enorme industria, ya sea musical o cinematográfica, etcétera. En ese sentido, claro, yo entiendo que tu familia y tú mismo puedes haber dicho, ok, ¿dónde están mis oportunidades aquí en Perú? Pero una vez en Inglaterra, donde obviamente sí hay una industria fuerte musical, ¿por qué crees que no exploraste esa posibilidad? Porque estaba inmerso en lo que era mi trabajo. Y además me casé antes de irme. Entonces tenía esposa y que venía con un hijo ya. Ya. Entonces ya yo tenía responsabilidades y había dejado la música, o sea, me contentaba en ese momento con tener el programa. Entiendo. O los programas. Tú mismo habías compartamentalizado de alguna manera tu música, tu pasión, y ya tú mismo te habías hecho la idea, digamos, eso es lo que me estás diciendo, que te habías hecho la idea de seguir con una carrera periodística. Sí. Y yo llevaba la guitarra a reuniones sociales y tocaba y entretenía a la gente, pero no, en ese momento no pensaba en más. Y de hecho, prácticamente coincide con prácticamente con mi primer matrimonio, que no volví a escribir canciones. ¿Y por qué crees que sucedió eso? Fueron demasiados cambios al mismo tiempo, ¿no? Irme del país, casarme, enfrentarme a un mundo diferente, a un trabajo diferente. La paternidad, me imagino yo. La responsabilidad, un montón de cosas. Simplemente no venían ideas. Pero de alguna manera, Julio se durmió. Julio, el músico, se durmió. Sí. ¿Cuándo es que Julio, el músico, se despierta? Eso fue motivado por un romance que hubo ya cuando me había divorciado y antes de conocer a mi actual esposa. Estuve como 5 años de búsqueda, ¿no? Explorando. Explorando. Y en uno de esos romances. En una de esas exploraciones. Volvió la inspiración. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué recuerdas de ese momento? Se me ocurrió simplemente decirle, es que no es tan difícil, en el fondo no es tan difícil, porque yo simplemente le dije, te voy a escribir una canción. No tenía nada, tenía la mente en blanco. Pero un día me senté y efectivamente le escribí. No es la mejor canción y de hecho ha quedado descartada por razones obvias. No forma parte del repertorio. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que con eso despertaste. Pero sí. Porque ahí escribí 3 o 4. Al darte cuenta de todo el tiempo que habías estado dormido. ¿Cuánto tiempo estuviste dormido? ¿O cuánto como 16 años. Como 16 años. ¿Qué sentiste cuando de pronto miras atrás 16 años y te das cuenta de que habías dejado ese pedazo de ti adormecido, durmiendo? No es algo que yo lamente. No te he preguntado, te he dicho qué sientes. O sea, cuando viste eso dijiste, bueno, o sea, tu reacción puede haber sido cualquiera. ¿Cuál fue tu reacción al ver que habían pasado
16 años, o cuál fue tu análisis al ver que habían pasado 16 años? Más que mi análisis, lo que te voy a decir es lo que me dijo un amigo músico, que no sé si lo recordarás, Richie Sellon. Él hacía jazz en el año 81, 82, grabó el primer disco de jazz afroperuano en Lima. Y yo me hice amigo de él entrevistándolo para un programa de la BBC, y un día le toqué la canción nueva y me dijo: yo sabía que tú eras capaz de volver a escribir. Ah, ¿y eso qué significaba? O sea, ¿qué se requería para ser capaz de volver a escribir? Se requería simplemente poner el alma, ¿ves? O sea, en este momento estoy pasando por un periodo de poca creatividad, pero yo tengo mis razones para eso. Después, si nos acordamos, te las explico. No, dime, ¿cuáles son tus razones? Que, que como no tengo en este momento la posibilidad de hacer un disco, ¿para qué seguir escribiendo canciones? Tengo varias canciones haciendo cola. Tengo varias canciones ahí guardaditas. ¿Qué significa no tener la posibilidad de hacer un disco? ¿Es un tema financiero? Es un tema financiero, porque ya me di cuenta, sobre todo en esta época, que de la música no voy a ganar dinero. Para poder hacer música necesito ganar dinero y darme el gusto de hacer la música, porque mi música no va acorde con los tiempos. Ahora lo que está de moda es el mal gusto, en nuestro idioma el reggaetón. Estamos fregados porque la música buena ha pasado de moda. Bueno, al menos en inglés, debo decir. No, y en español algunas, pero es que, claro, llega un punto en que las letras son un poco repetitivas. Y está muy bien si solamente quieren explorar algunas cosas de la experiencia humana, pero en inglés sí he encontrado de muchas cosas. Obviamente hay post-punk, hay toda esta onda indie que a mí me encanta, sí. Y además, en realidad, o sea, la variedad de música que encuentro, y gracias a Spotify de alguna manera, que es lo que yo uso, pero podría ser Google Play, podrían ser o cualquier otra plataforma, eso es lo que me impresiona. ¿Cuántos músicos hay y cuánta oferta musical, al menos en inglés? En español es un poco más limitada, pero en inglés puede ser porque... ¿Por qué crees tú que... Yo tengo mi propia teoría. ¿Por qué crees tú que hay tanta oferta en cuanto a estilos y exploraciones musicales en inglés en contraposición a lo que sucede en español? Porque la música pop rock en español nació imitando a la que se hacía en inglés. Es un subproducto de la original en inglés. Pero no hablemos de pop, o sea, de pop. Hablemos, ¿me entiendes? En español, en inglés, pues tienes bueno, desde, obviamente, de todas las épocas, ¿no? Tienes Arctic Monkeys, que no tiene nada que ver con Cigarettes After Sex, que no tiene nada que ver con Cold War Kids, que no tiene nada que ver con, qué sé yo, Electric Guest, que no tiene nada que ver con, y así, va, ¿no? Con Gorillaz, etcétera, etcétera. O sea, la diversidad de oferta, y puede decir algo pop, pero ¿por qué crees que se debe? ¿Qué es lo que está faltando? En este momento, las disqueras están poco menos que desaparecidas. Un artista independiente, sin respaldo de una compañía, sin promoción, sin publicidad, sin capital, no llega a ninguna parte. Y ahora la música es gratis. Entonces, ¿tú sabes cuánto se gana por un streaming en Spotify? No, dime. ¿Medio centavo o menos? Wow. Yo lo sé porque tengo mi música en Spotify. Y no gano nada, realmente. ¿Por qué? Porque no soy masivo. ¿Por qué? Porque no tengo una disquera. ¿Por qué? No tengo un aparato de promoción. Ese es mi problema, ¿no? Pero, ¿por qué la música en español no tiene más la misma exploración, ¿no? En cuanto a estilos.
No lo sé, no lo sé. En inglés también hay géneros que son, en mi opinión, de muy mal gusto, pero hay de todo. En cambio, en nuestro idioma, lamentablemente, se ha impuesto esta cosa que me hace sonar como cuando mi papá criticaba la música que escuchaba yo de adolescente. Bueno, Me yo hace sentir creo viejo. que, claro, no es tanto es la falta de variedad, en todo caso. O sea, creo que hay un punto donde verdaderamente rimar con el trasero de una mujer en algún momento ya suena un poco repetitivo, ¿no? Uh-huh. Sí. Por ponerlo de una manera elegante. Por decirlo de una manera elegante. Cuéntame, ¿cómo describirías tú el impacto que tiene la música en el ser humano? Te puedo hablar a nivel personal, porque para mí la música es lo más grande que hay. Entonces, yo sin música no podría vivir. No es algo que lo pueda expresar en palabras, porque es algo visceral. Bueno, descríbeme más o menos, si así me lo tengas que escribir con sabores de helado o lo que fuera, trata de poner en palabras Mira, la emoción que causa en ti la música. Alguna vez Julio Andrade, que es un cantante famoso en Perú y aparte estamos emparentados porque su esposa es hija de un primo hermano mío, me dijo: yo transpiro música, y él transpira mucho. Pero cuando toca, cuando toca. Es que uno lleva... Mira, la primera canción de mi primer disco se llama La música en la sangre. Y habla un poquito de eso. Trato yo de explorar de dónde me viene esa pasión. Si mi papá, mi mamá, en mi familia no había nadie particularmente orientado hacia la música. Entonces yo trato... En realidad la canción comenzó como... Yo quería escribir algo para celebrar los 80 años de mi mamá. Eso fue en el 2015. No, el 2013 la escribí, en el 2013, que ella cumplió 80 años. Yo quería agasajarla con una canción y al final la letra termina un poco... La música en la sangre se llama. Tengo la música en la sangre y nadie me la va a quitar. Lo que estoy es tratando de buscar de dónde me viene genéticamente y no lo encuentro, pero es algo que descubrí escuchando la radio, reuniéndome con amigos, tocando los primeros acordes en la guitarra, formando un grupo, una banda, escribiendo las primeras canciones, y una vez que uno entra en eso no hay vuelta atrás. Puede haber paréntesis como esos 16 años que prácticamente no escribí nada, pero siempre está ahí, siempre quedó ahí y todo vino digamos, a un punto culminante cuando pude grabar el primer disco. Claro. Que además, o sea, eso para muchas de las personas que disfrutan de procesos creativos, es esas épocas de inercia que pareciera que las musas se fueron, en realidad son muchas veces, muchas, no siempre, pero si se dejan madurar, macerar, lo que fuera, en realidad son momentos de inacción, pero de total acción interna. Porque no sé si en tu caso, pero generalmente en esos periodos de falta de producción creativa, más bien se van alimentando nuevos elementos para una evolución en tu producción. Sí, y es posible que algunos estén todavía ahí durmiendo, que ni yo me he dado cuenta. De hecho, así fue cuando volví a escribir, vinieron como, no de golpe, pero no paraban de venir ideas, ¿no? Tienes razón en eso. Puede haber momentos en que uno no siente nada, no percibe nada, pero eso no quiere decir que uno esté vacío. Obviamente la música comunica emoción. Entonces me imagino que tus composiciones comunican ciertas emociones del momento de la composición.
que no siempre se van a alinear con tu momento de interpretación. ¿Cómo se maneja eso? Es decir, tuviste un mal día y la canción que tienes que tocar es una canción alegre, contagiosa. No necesariamente tienes que tener un mal día, simplemente tienes que salir un poquito tarde para llegar al lugar y manejar tenso, para ya sentirte un poco mal y ponerte nervioso cuando estás tocando. O sea, con que salgas 10 minutos tarde y llegues sudando, Claro. corriendo, agitado, la cosa empieza mal. Sí me ha pasado. En realidad, para una interpretación tienes que alinearte con la emoción de lo que estás interpretando, ¿no? Y me imagino que esas son o sea, ahí uno se desalinea, ¿no? De alguna manera. Sí, y también influye la recepción del público, obviamente. ¿Cómo influye? Cuéntame, ¿cómo es esa retroalimentación? Si hay poca gente en el local, ya uno se pone como, caramba, ¿dónde está la gente que iba a verme? ¿Dónde está la gente que viene a comer acá? Tocar para 4 gatos es una experiencia muy frustrante. ¿Es? Y sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque una cosa es yo sentarme aquí en mi casa a tocar, sí, porque estoy ensayando, pero si voy a un lugar que me están pagando para atraer gente y no va gente, no me siento bien. Y doy lo mejor de mí, pero no me siento bien. Y si no me aplauden, también me siento raro. Ay, claro, claro, claro. ¿Qué manera o sea, porque en realidad claro, lo que estás haciendo es quitando todas tus defensas y permitiendo que los demás te juzguen de alguna manera, ¿no? ¿Cómo es ese proceso para el músico, para ti? Después de una canción... Ponerte tan indefenso. Después de una canción uno espera un aplauso. Sí, uno está vulnerable en el escenario, sobre todo yo que toco solo. Cuando voy a Lima a veces me acompañan otros músicos, pero estando solo en el escenario, yo mismo acomodo los amplificadores, la guitarra, yo entro y tengo que hacer prueba de sonido, yo solito. Entonces, uno está sujeto al juicio del público, o sea, el público te juzga. Ese cantante que está ahí es bueno, es malo, no me gusta, no, esas canciones qué aburridas, no, qué viejo, no, o sea, pueden pasar miles de cosas por la mente de esas personas que están ahí adelante, pero se siente cuando no hay química. Y como te digo, uno trata de dar lo mejor de sí, pero... Pero tiene un impacto. Pero sí, afecta. A menos que te hayas metido una droga, que no es mi caso, yo no me drogo. Y donde no te importe, donde tú te imagines. Sí, yo voy todo natural, entonces siento naturalmente todo lo que la gente emite. ¿Qué sucede en el caso inverso? Una satisfacción enorme, la verdad. Porque siento que aprecian lo que estoy haciendo. Bueno, tócanos una canción. Ok, como mencioné el primer disco, este es el primer disco. Julio García, Nunca Más. ¿Por qué Nunca Más? ¿Por qué Nunca Más? Esa es una canción que escribí cuando perdí el trabajo aquel. Entonces, esto lo digo cuando hay gente y digamos que me siento inspirado para hablar, para hacer anuncios. Incluso en inglés, cuando hay gente que no entiende el idioma, yo les explico. Esta canción la escribí, se la dediqué a una empresa que me dejó desempleado. En realidad son las 2 primeras líneas, lo demás ya es una historia de un amor pasajero que puede o no tener alguna coincidencia con
con la realidad. Pero la canción, sobre todo el inicio de la canción está dedicado a la compañía que me dejó temporalmente desempleado, ¿no? Nunca más. Nunca más te vi y no te extraño. Fue mejor así, hiciste mucho daño. No eras para mí y como amigos. Ahora soy feliz, pero no contigo. No pudo ser, ya lo sé, porque yo no te busqué. Apareciste de pronto sin advertencia. Esto fue tan fugaz que no me gustas. Y al final solo quedó con una experiencia. En nuestro fue un amor de una sola noche, pero se terminó con más de 1000 reproches. Porque si yo te amé en tan poco tiempo, pero mientras duró estuve muy contento. No pudo ser, ya lo sé, porque yo no te busqué. Apareciste de pronto sin advertencia. Nuestro fue tan fugaz que no te vi nunca más. Y al final solo quedó como una experiencia. Nunca más, nunca más. Nunca más, nunca más. Nunca más, nunca más. Nunca más, nunca más. Bueno, eso fue la mitad de la canción, porque Bueno, tiene otra parte, pero... Lo único me ha provocado, es más, me he imaginado en un lugar, en un restaurante, me falta un vino. Cuéntame cuál es el proceso de escribir la letra. Te voy hablando mientras reacomodo el teléfono porque me estoy quedando sin batería. No te preocupes. Y lo tengo que conectar. Lo tengo que enchufar. Ok. Listo. No siempre recuerdo cómo fue el proceso para escribir una canción, pero en el caso de esta, a veces es producto del azar, de estar jugueteando con la guitarra y ¡pum! Y sale algo. Oh, eso o sea, pero tú arrancas por la melodía primero o por la letra primero, o es una cuestión combinada. Es aleatorio, no siempre es lo mismo. Hay canciones que las comencé con una sucesión de acordes, o sea, la música, y hay otras que las comencé con la letra. Claro. Algunos artistas hablan del flow, de cómo cuando entran, digamos, a o en inglés a ese le dicen el pocket, ¿no? A ver, voy a ver si puedo prender la luz, porque se está poniendo un poco oscuro aquí. De cuando entran, está un poco fuerte. A ver, ahí está. De cuando entran a
a este lugar de creación y donde es como que estuviesen en un universo aparte, ¿no? Es casi un flow, un sentimiento de armonía total en lo que están haciendo. ¿Cómo describirías tú las sensaciones de creación o cuando estás en creación? Es que son distintas experiencias, porque cada canción tiene su propio proceso, no siempre es igual. Por ejemplo, tengo otra canción de mi primer disco que escribí toda la letra en un hotel en Buenos Aires. Y no tenía el iPhone, no tenía el aparatito que tú puedes buscar una aplicación y grabar una melodía para que no se te olvide. Escribí en la computadora del hotel, del centro de negocios del hotel, en el primer piso, escribí la letra. La fui escribiendo por partes. Y se me ocurría una música y al día siguiente ya me la había olvidado por completo. Y así me pasó 2 veces. Así que recién cuando regresé a Miami, cogí la guitarra y empecé a tratar de darle forma a esa letra que había hecho. Ese fue el claro ejemplo de cuando uno escribe la letra primero y la música después. O sea, que varía para ti, varía. Sí, varía, pero sí, cuando escribo la letra, por lo menos hago el esfuerzo de que sea poética, de que rime, de que la métrica sea adecuada para musicalizarla y de que tenga un estribillo, ¿no? Estrofa, estribillo y preferentemente un puente además. Hace 3 años, ¿qué sucede para que decidas dedicarte 100% a la música? No, tampoco 100%, ojalá. Bueno. Tampoco A ver, 100%. cuéntame entonces, cuéntame qué es lo que ha sucedido hace 3 años. Si me dedico 100% a la música, se va a cumplir el vaticinio de mis padres y me voy a morir de hambre. Entonces, no. No, mira, después de la salida de Univision, volví a la BBC, pero ya no era lo de antes. Ya no tenían radio para empezar, y yo soy locutor. Esa es mi segunda pasión, la locución. Estaba ahí sin poder hacer locución, teniendo que hacer notas de temas que no van conmigo, cosas para las cuales yo no era bueno. Entonces me fui a Telemundo, pero me fui sabiendo que no me iba a gustar el trabajo. Y duré 2 años. Y traté de ser un agente independiente durante 2 años, pero no funcionó tampoco. Así que ahora trabajo para una aerolínea. Sin embargo... ¿Y qué haces? No importa lo que hago, importan los beneficios. Okay. No importa ni lo que hago ni cuánto me pagan, sino los beneficios. No, trabajo en la rampa del aeropuerto. Okay. O sea, y en este momento mi trabajo básicamente es llevar suministros alimenticios a los aviones pequeños. Ya. Es mi trabajo, my day job, ¿no? Aunque empieza a las 2 de la... My afternoon job. Pero donde realmente disfruto y gano dinero es haciendo locución. Me fui del tema completamente porque me decías del 100%. No, me parece, o sea, lo que te pregunté es, ¿qué sucede hace 3 años en el cual comienzas a dedicar más tiempo a la música? Pero lo que me parece interesante y una constante es que o sea, siempre he estado desde tu despertar, al parecer siempre ha estado muy claro cuál es el constante. O sea, los trabajos más bien han sido, digamos, coyunturales, ¿no? Sí. Mira, te lo pongo de esta manera. Mi pasión es la música. Mi segunda pasión es la locución, pero la locución me da más plata que la música. Ya. ¿Ok? Yo hice mi primer disco, Nunca Más. Mira la parte de atrás. No, ¡Ay, qué lindo! Ya. ¿Y bueno, cuál es esa calle? Abbey Road. Abbey Road, qué maravilla. Es que no se ve bien por el reflejo. No se ve, pero bueno. Los que busquen mi música en Spotify, Julio García, Nunca Más álbum.
Julio García, Nunca Más, álbum. Muy bien. Pero no van a ver la foto de atrás, para eso tienen que comprar el disco. ¿Qué significó para ti tomar la contracarátula en esa calle? Mira, o sea, ¿qué más? No es una idea original, hay cantidad de gente que ha tomado sus fotos. Hay un grupo en Lima, Cementerio Club, que tiene, no en Abbey Road, pero tiene la foto de los 4 integrantes, claro, como si fueran los Beatles. No todo el mundo lo ha podido hacer ahí en Abbey Road. Claro, es icónica, ¿no? Aparte estoy en sentido inverso. Pero no, para mí, imagina, un honor poner esa foto de contracarátula del disco. Claro. Además, con lo que significan para ti los Beatles. Están en los agradecimientos, están mi familia, mi esposa, los Beatles, en fin, Dios. ¿Cuáles son tus planes a futuro? ¿Qué tienes planificado? Mira, en mis planes a futuro son seguir haciendo música. Tengo pensado un sencillo. La canción se llama A mí no me gusta el reggaetón. Y va a combinar el reggaetón con otros estilos musicales. Un blues rock medio Pink Floyd, una especie de rumba a los Fabulosos Cadillacs y un ritmo afroperuano. Ah, muy bien. No los voy a mezclar, sino que los voy a alternar. O sea que cuando tú escuches la canción va a empezar como un reggaetón. Pero la letra va a ser una crítica a lo que es el reggaetón y contada en forma de una historia de un hombre mayor que tiene una novia joven, que a ella le gusta el reggaetón y a él no. Está muy interesante. Es una letra... y esto lo digo con pinzas, un poquito al estilo lírico de Arjona, en el sentido que es la historia de, Claro. a mí no me gusta, a ti sí, no sé qué, bueno, eso. Y si la llevo a hacer a dúo con una voz femenina, va a ser Pimpinela. O sea... O sea, es una combinación de influencias. Es una combinación perversa, totalmente perversa. Y después de eso, ojalá poder hacer un par de estos con las canciones que ya tengo escritas. Pero después de ese disco, grabé este. No sé si llegas a ver el título. ¿Te dicen Los que creen en ti? Sí. O sea, es lo que ahora llaman música cristiana. Sí, ¿y cómo sí? En una de las canciones del primer disco, que es una canción que empezó como protesta, pero terminó siendo una declaración de amor, y de hecho es la canción más romántica que he escrito. Al final, después del puente, el famoso puente, expreso un poco mi incapacidad de darle gusto a mi mamá, porque mi mamá me pedía que le hiciera una canción al Señor, y yo me sentía incapaz de hacerlo, y eso lo expresé en esa otra canción, hasta que un día escribí 2 líneas, la letra. Entonces escribí, sé que estás aquí junto a mí, aunque no pueda verte. Y eso lo seguí con, también sé que gracias a ti viviré después de la muerte. Después escribí, felices los que creen en ti sin haberte visto. Y yo sabía que que la siguiente frase tenía que terminar en Jesucristo, que rima con visto. Y esas 3 líneas y media estuvieron en un papel meses. No pasó nada. Hasta que un día dije, no puede ser. Y empecé a jugar con unos acordes en la guitarra y salió la canción prácticamente ese día que me senté con esas 3 líneas y media, ¡prum! Okay. Y ese fue el segundo disco. Yo creo que esa es la canción que nos vas a tener que tocar. Esa la voy a tener que tocar, a eso iba.
Sé que estás aquí junto a mí, aunque no pueda verte. También sé que gracias a ti viviré después de la muerte. Felices los que creen en ti sin haberte visto. Saben que eres el Hijo de Dios, Señor Jesucristo. Ante la grandeza de tu creación, semejante obra de arte, ¿cómo no creer en ti, Señor? Imposible negarte. Felices los que creen en ti sin haberte visto. Saben que eres el Hijo de Dios, Señor Jesucristo. La gloria y el honor por siempre a ti, Señor, a la diestra de Dios. Tú eres el Mesías, nuestro Redentor, Maestro y Salvador. Sé que hay gente que no cree en Dios, solo cree en la ciencia. Pero cuando miro todo alrededor, siento tu presencia. Felices los que creen en ti, sin haberte visto. Saben que eres el Hijo de Dios, Señor Jesucristo. Dichosos los que creen en ti, sin haberte visto. Saben que eres el Hijo de Dios, Señor Jesucristo. Bienaventurados los que creen en ti. Señor mío y Dios mío. Bueno, así fue. Sí fue. Muy bien. Ahora, si te dijeran, bueno, ya, ¿sabes qué, Julio? Dinos, has escrito esta canción sobre la fe, viene Dios y te dice, mira, me encantó mi canción, me encantó lo que compusiste, así que tú escoge qué es lo que quieres hacer. ¿Qué escogerías? ¿A qué dedicarme? Sí. A la música. Sí. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Bueno, ya sabes que el próximo se va a llamar A mí no me gusta el reggaetón. Va a ser un himno, un himno. Un himno, me parece excelente, me apunto.